Llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Marcos 10:13 dice que cuando Jesús se dio cuenta, se indignó. Él les dijo, versículo 14, ¿no? Dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Amén. Marcos 10, versículo 15 dice, os aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y el versículo 15 de Mateo dice, después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Y el versículo 16 de Marcos 10 dice, después de abrazarlos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Como dije, pues hemos leído Mateo 19, 13 al 15, y el texto paralelo Marcos 10, 13 al 16. Un comentarista, William Barclay, dice que solo se puede entender la belleza de ese pasaje si comprendemos o si entendemos su contexto. ¿A dónde estaba yendo Jesús en ese momento? ¿Hacia dónde estaba yendo Jesús en ese momento, en ese contexto histórico? Pues estaba yendo a Jerusalén para ser muerto, crucificado. Ese es el contexto histórico de ese pasaje. Jesús estaba camino a Jerusalén. Para entrar en Jerusalén dice, un burrito, ¿no? Y allí, pues, pasar la última semana de su vida, ser crucificado y morir para el perdón de nuestros pecados. Así que, en estas últimas semanas de su vida, Jesús saca tiempo para dedicarse a los niños y bendecirles. En ese viaje dramático y doloroso, encontró tiempo en su agenda y espacio en su corazón para encontrarse con los niños o dejarse ser encontrado por ellos, ¿no? Mientras los discípulos estaban intentando impedir que los niños vinieran, ya veremos posibilidades del porqué de eso. Jesús saca tiempo en su agenda, en su peregrinaje, para bendecir a los niños. Y aquí ya podemos aprender una primera lección, ¿no? Nuestra vida está bastante ajetreada, pero sacamos tiempo en nuestra agenda para los niños, para nuestros hijos, aquellos que tienen hijos pequeños, o incluso aquellos que tienen hijos más grandes. O sacamos tiempo en la agenda de la iglesia, en la agenda de nuestra familia para los niños, para los peques. O no, le dejamos allí en la tele o en el móvil y luego pues se pasa el tiempo y vamos siguiendo a lo nuestro. Pues bien, aquí tenemos dos grupos en ese encuentro de los niños con Jesús. Está Jesús y los niños, pero hay dos grupos más de personas. Y sobre esos dos grupos de personas vamos a reflexionar en esta mañana. El primer grupo de personas son aquellos que traen los niños hasta Jesús. Ese es el primer grupo de personas aquí en ese pasaje. Los que traen a los niños hasta Jesús. Y luego está el segundo grupo, aparte de Jesús y los niños. ¿Cuál es el segundo grupo? Los que intentan impedir o impiden los niños de llegar hasta Jesús. La pregunta es obvia. ¿En qué grupo estamos? ¿En qué grupo estáis? Tú me dirás, ¿en el grupo que trae los niños a Jesús? Claro que sí. ¿Cómo no voy a traer los niños hasta Jesús? ¿Será? Porque claro, pensando así, es obvio, ¿no? Yo quiero estar en el grupo que trae los niños hasta Jesús. Pero querer estar no significa estar. Y pensar que eso es lo mejor
no significa hacerlo mejor, porque las cosas se evidencian en la práctica. ¿Me explico? Es más o menos eso que vamos a ver en esta mañana. Pero vamos por el primer grupo, los que traen los niños hasta Jesús. Los niños no vinieron, fueron traídos, según el pasaje nos comenta. Algunos de ellos pudieron ser niños en brazos, otros venían caminando a lo mejor, pero todos fueron traídos, de alguna forma, animados por los padres, familiares, los que estaban allí y eran responsables de ellos, pues fueron traídos. Así que, está claro, debemos ser facilitadores y no obstáculos para que los niños vengan hasta Jesús. Facilitadores y no obstáculos para que los niños vengan hasta Jesús. Los niños no deben ser una carga o un problema, sino una herencia. Esa es la mentalidad que tenemos que tener en relación a los niños. Los niños son una herencia de parte de Dios, como dice Salmo 127, versículo 3. Una vez más, claro que sí, pastor, eso lo creo. Ya, pero nuestra sociedad de hoy en día, pues a lo mejor ve muchas veces los niños como una carga. Por eso se tiene cada vez menos hijos. Vosotros que sois más antiguos sabéis que antiguamente se tenía muchos hijos, ¿verdad? Pero ahora se tiene pocos. ¿Por qué? Claro, muchas razones. La falta de recursos financieros, la falta de control de natalidad, o posibilidad de controlar la natalidad, ¿no? Con pastillas y demás. El avance de las mujeres en el mercado de trabajo, que hace con que cada vez más las mujeres tengan hijos más tarde, lo que conlleva una menor posibilidad de tener hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso lleva al tema en que los niños al final son como que un peso, una carga, un impedimento para que muchas personas pues sigan adelante con sus vidas. Porque si empiezan a tener hijos con 20 y algo, y cada vez que tienen más hijos, pues la dedicación a un niño, ya sabes, los que han tenido niños, tiene que ser bastante, por así decirlo. Y es sacrificado, y es una renuncia, y muchas veces pues no queremos renunciar. Claro, entonces se tiene cada vez menos niños. No hay ningún problema, cada uno es libre y tiene el derecho, y es mejor no tener niños que tenerlos para dejarlos delante de una pantalla, eso lo digo yo. O para meterles en una guardería todo el día y prácticamente no tener tiempo con ellos. Eso lo digo yo también. Mi comprensión personal, es preferible no tenerlos, para no cuidarles, preferible no tenerles. Dicho esto, la mentalidad de la sociedad con todo eso es que el niño es una carga, es un peso, es casi que... Y de hecho, es una carga, pero tiene que ser una carga llevadera, una carga de bendición. Tenemos que pensarles como una herencia, no como, wow, tengo que renunciar a tanto, entonces no sé. No sé si me explico aquí, o si estáis entendiendo mi línea de pensamiento. Así que, debemos ser facilitadores y no obstáculos para que los niños vengan a Cristo. Los padres reconocieron la verdad, la necesidad, mejor dicho, de llevar los niños hasta Jesús en aquel momento, porque no les vieron como una carga o un problema, sino como una herencia de Dios que deberá ser cuidada por ellos. Así que los que traen los niños a Cristo reconocen que ellos necesitan a Jesús. Los niños pueden y deben ser llevados a Cristo. Aunque la palabra de Jesús aquí estaba dirigida a los discípulos, era también una palabra de ánimo para los padres de los niños y los niños mismos. Porque ¿qué dice Jesús
cuando los discípulos intentan impedir a los padres y a los familiares de traer los niños a Jesús. ¿Qué dice Jesús? Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Es decir, Jesús manda abrir el camino. Jesús manda abrir el acceso de los niños hasta Él, porque de los tales es el reino de Dios. No voy a entrar aquí en el mérito o en el tema de la salvación de los niños, que podríamos hablar sobre eso, podríamos quedarnos hablando sobre eso todo el tiempo de ese mensaje. Simplemente menciono que hay 4 posibilidades, según los estudiosos, sobre la salvación de los niños. Primero, que todos los niños serán salvos, porque no están en la edad de conciencia. Cuando digo niños aquí, es los niños que no llegan a tener conciencia o capacidad de decisión, mejor dicho, ¿vale? Capacidad de comprensión para decidir. La primera posibilidad es esa, que todos los niños serán salvos. La segunda es que solo los niños de los hijos, o mejor, solo los niños o los hijos de los creyentes serán salvos. Tercera posibilidad, ningún niño será salvo. La cuarta posibilidad, el Señor elige a los niños que serán salvos. Da igual si es hijo de creyente o no, da igual quién sea el niño. ¿Qué piensas tú, pastor? Bueno, ahí lo dejo para que vosotros decidáis. No hay una respuesta. Lo que sí digo es que la única que no es bíblica o que no tiene base bíblica ninguna es que todos los niños serán perdidos, ¿no? O se perderán. Eso podemos eliminar, porque eso no tiene base bíblica ninguna. Eso es una tontería. Pero las otras 3 posibilidades, hay estudiosos que defienden cada una de ellas. Que los niños, pues el Señor elige a quienes serán salvos de los niños. La otra posibilidad, solo los hijos de los creyentes serán salvos. Eso creo un poquito menos. Y la otra posibilidad, todos los niños que no llegan a la edad de la decisión, pues serán salvos. Pues esas son las 4 posibilidades. Pero no quiero entrar en ese tema aquí, simplemente lo menciono para que sepáis que esa discusión se puede tratar a partir de ese texto, que Jesús dice, dejad venir a mí los niños, porque de los tales es el reino de Dios. Amén. O como dice en Marcos, quien no recibe al reino de Dios como un niño no puede entrar en él. Amén. Ya veremos que lo que Jesús está diciendo aquí no es que los niños son inocentes. Eso es importante dejar claro. Jesús no está diciendo que los niños son inocentes. No importa la línea que sigamos, que todos serán salvos, que son los elegidos, o que eso, que aquello. No importa la línea que sigamos. Ahora, es importante tener conciencia de que los niños no son inocentes. Porque a veces pensamos eso, ¿no? Los niños son inocentes, por eso serán salvos. No, los niños no son inocentes. Todos los seres humanos nacemos en pecado. El pecado es imputado a cada ser humano a la medida que ellos nacen. Porque el pecado es como que viene de generación, ¿no? Por eso Jesús nació de manera virginal. No porque el sexo en sí es pecado, sino porque el pecado es transmitido generacionalmente. Por así decirlo, es imputado a todos los seres humanos de esa forma. Así que los niños nacen en pecado, incluso sin tener conciencia de ello, pero nacen en pecado. Entonces, si los niños todos son salvos, no es porque son inocentes, es porque Cristo derrama su gracia sobre ellos, debido a que no tienen conciencia aún para decidir. Y si los niños son salvos por elección, pues igual, es porque Jesús derrama su gracia sobre ellos y obra la salvación en sus vidas. No es porque son inocentes, es porque Cristo pagó por ellos.
y así decidió. ¿Lo tenemos claro, ese punto? Ningún hombre es inocente. Nadie. Ni siquiera el feto, ¿no? Feto que está en la barriga de Vera. Ya es culpable. De hecho, Jacob nació con la mano pegada en el calcañar de Esaú, queriendo suplantar su primogenitura, como una imagen de que, de hecho, los niños no son inocentes. Aquí cerramos ese asunto y ya no profundizamos más en él. Y hay muchos estudios ahí que uno puede, si tiene interés, en profundizar sobre él. Nuestro interés aquí en ese momento es pensar los que traen los niños hasta Jesús y los que intentan impedir. Porque eso es lo que compite a nosotros. Eso es lo importante para nosotros. Lo que Jesús hará con ellos, eso es parte de Jesús. Eso forma parte de la labor de Jesús. Lo que nos compite a nosotros que aquí estamos es, ¿qué vamos a hacer con los niños? ¿Los llevamos o los impedimos? O somos indiferentes, a lo mejor, ¿no? Eso nos compite a nosotros. Ya lo que Jesús hará con ellos, pues ese es el tema de Jesús. ¿Vale? Bueno, esos niños llegaron hasta Jesús. Algunas verdades se destacan aquí. Primero, el afecto de Jesús por los niños. ¿Qué hizo Jesús? Después de abrazarlos, los bendecía. Es Marcos 10, 16. Después de abrazarlos, los bendecía. Esa no es la primera vez que Jesús muestra amor a los niños. Él dice en Mateo 9, 36 a 37, o Marcos 9, 33, 36 a 37, que cualquiera que recibe a un niño en su nombre es lo mismo que recibiera a él mismo. Jesús dice por otro lado que el que hace tropezar a un niño, pues comete, ¿no?, una falta gravísima. El que hace tropezar a un niño comete una falta gravísima. Marcos 9, 42. Ahora Jesús acoge a los niños, les abraza y les bendice. Les impone la mano y les bendice. Luego Jesús también, otra cosa que se destaca aquí, es su invitación a los padres a traer a sus hijos. Les anima a los padres o a cualquier otra persona a traerle niños. Dice, dejar venir a mí a los niños, no se lo impidáis. Es decir, los padres estaban trayendo y Jesús dice, no se lo impidáis. No intentéis hacer eso. Yo quiero a los niños conmigo y animo a los padres, a los familiares, a traer los niños hasta mí. Padre, madre, tío, tía, abuelo, abuela, traer los niños a Jesús. Traer los niños a los domingos. Dejar que los niños jueguen aquí en el local y escuchen de la palabra y de la enseñanza. Amén. Una iglesia que no tiene un ministerio o no tiene una forma o no ha creado una forma de bendecir y enseñar a los niños es una iglesia que está fallando. Y por la gracia de Dios, nosotros estamos intentando bendecir a los niños cada domingo con estudio, con palabra, con acompañamiento. Así que traed a los niños. No lo dejéis en casa, viendo la tele, jugando al móvil, o haciendo deberes escolares, lo que está muy bien. Pero eso aquí es un día a la semana, es un domingo. Media hora, 1 hora y media como mucho. 1 hora y media estamos aquí como mucho metidos. Eso tiene un potencial, un poder en el corazón y en la cabeza del niño que no tenemos ni idea.
Así que esfuérzate y trae al niño. Y nosotros nos esforzamos aquí para intentar bendecirle. El ministerio de los niños está ahí esforzándose para eso. No hay profesionales, no hay pedagogos, no hay aquí gente, pero hay esfuerzo de parte de esa iglesia pues para bendecir a los niños. A veces no hacemos la cosa con perfección, pero nos esforzamos para hacerlo bien. Eso es porque veo los profes, especialmente mi esposa, que intenta ayudar a los profes también en ello. Nadie de nosotros tiene capacidad profesional para eso, pero hay mucho esfuerzo de enseñar a los niños aquí, así que no lo dejéis en casa, esforzarse para traerlos. Y queremos seguir avanzando como ministerio para atender a cuantos niños más. Me ha alegrado mucho cuando Vera me comentó que el domingo pasado había 7 niños por la mañana y 11 por la tarde. Es una bendición. Amén. Dejar que los niños vengan. Me acuerdo de que cuando Vera estaba pensando en empezar el ministerio con los niños de la escuela bíblica, que había, que no sé, que escuchamos que no había niños en la iglesia. Y Vera comentó, bueno, a lo mejor no hay niños porque no hay ministerio para ellos. Cuando haya un ministerio para ellos, a lo mejor vienen niños. Y gracias a Dios es lo que está ocurriendo. Se empezó un ministerio para ellos y los niños están viniendo. Y que vengan más. Trae tu sobrino. Trae el amigo del sobrino. Trae el hijo, el amigo del hijo. Que si los padres permitan, traer a los niños en nombre de Jesús. Amén. Jesús invita para que los niños se acerquen a Él. Ese es el primer grupo. Los que traen a los niños hasta Jesús. Merece la pena todo esfuerzo en este sentido. Ese es un ánimo que tenemos del propio Cristo en relación a esto. A lo mejor estás aquí y estás pensando, pero mis niños ya están crecidos. O yo ni siquiera tengo niños. Que ese mensaje no es mucho para mí. Ese mensaje es para todos nosotros. Porque ese mensaje es para la iglesia. La iglesia tiene que tener esa mentalidad. Porque los niños de la iglesia son los niños de la iglesia, de todos nosotros. Una iglesia que no se preocupa con los niños es una iglesia que está fallando en un ministerio fundamental, que es preparar a la nueva generación y compartir el evangelio con aquellos que tienen el corazón más abierto. Porque si te fijas, los niños, ya cuando crecen, pueden a lo mejor un poco los amigos hacen la cabeza, no sé. Pero los niños reciben la palabra con alegría, ¿ya habéis visto? Y comprenden con una facilidad. Y el mensaje se queda para toda la vida. Amén. A lo mejor cuando crecen, se desvían o están por ahí, pero el mensaje está en sus corazones. Amén. Y lo que el Señor puede hacer con ese mensaje, eso no tenemos ni idea. Y confiamos en eso. Amén. Está el segundo grupo. Los que impiden o intentan impedir que los niños se acerquen a Cristo. Los discípulos aquí de Cristo, pues, tomaron parte en ese grupo. Y demostraron una vez más dureza de corazón y miopía espiritual. Que es lo que muchas veces algunos discípulos de Jesús a los días de hoy también tienen, miopía espiritual. No es que no sean discípulos de Jesús, no es que no sigan a Jesús, es que todavía no ven bien lo que es prioridad para Jesús. Los discípulos estaban aquí intentando impedir que los niños se acercaran a Jesús. A lo mejor pensaban que
el maestro no tenía que preocuparse con ellos en ese momento. A lo mejor querían como que poupar a Jesús en ese momento. Querían como que aliviar la carga de Jesús en ese momento, porque estaba caminando hacia Jerusalén, estaba yendo a ser crucificado, estaba en una caminata, tenía muchos quehaceres, muchas actividades. A lo mejor los discípulos estaban pensando, hombre, los niños, ¿qué son los niños? No dejemos que los niños molesten a Jesús. A lo mejor tenían buena intención, pero con miopía, buena intención no sirve. Cuando hay miopía espiritual, incluso cuando hay buena intención, las cosas pueden salir mal. Es importante ver cómo Jesús ve las cosas. Los discípulos intentaron impedir a a los niños de llegar hasta Jesús. Y Marcos capítulo 10, versículo 13 dice que cuando Jesús se dio cuenta de eso, se indignó. Se indignó contra ellos. Y si nos fijamos, es una de las pocas veces, o si no, la única vez en los evangelios que Jesús se indigna con los discípulos. Porque Jesús andó muy indignado con mucha gente, los fariseos, la gente que vendía cosas y hacía el templo de mercadillo, y etc. Pero con los discípulos, le vemos a Jesús llamándoles la atención y enseñándoles, porque era su trabajo, ¿no? Enseñarles. Pero indignado, creo que es una de las pocas veces, o si no la única vez, que vemos a Jesús indignado con los discípulos, por una actitud que tuvo los discípulos, precisamente cuando los discípulos intentaron impedir a los niños de llegar hasta Jesús. Jesús se indigna cuando la iglesia cierra su puerta. Jesús se indigna cuando la iglesia, los discípulos, porque al final los discípulos somos la iglesia, ¿verdad? Jesús se indigna cuando la iglesia no construye puentes, sino muros. Aún más cuando esos muros son para los niños. Entonces nosotros, los discípulos, la iglesia, estamos para crear puentes para aquellos que están fuera, acercarse hasta Jesús. Nosotros existimos para crear puentes para que los niños vengan hasta Jesús, y no para ponerles un muro delante. Y cuando la iglesia pone muros, Jesús se indigna. Así que la indignación de Jesús sucedió concomitantemente con su amor, es decir, al mismo tiempo. La razón por la que estaba enojado con sus discípulos era su amor profundo y compasivo por los peques y por todos los que los traían. Porque Jesús quería a los niños y quería bendecirles. Cuando vio a los discípulos intentando impedirles, se indignó con los discípulos y dijo, oh, deja de eso. Yo quiero a los niños cerca de mí. Vosotros tenéis que construir puentes para los niños y no muros. Entonces, primero, la conducta de los discípulos fue mala con los que trajeron a los niños. Los padres de esos niños los trajeron a Jesús porque creían que Él era un profeta y podía bendecirles. Y los discípulos estaban intentando impedir a los padres. Su conducta fue mala para con los padres. Su conducta fue mala para con los niños mismos. Porque al final los niños estaban acercándose para ser bendecidos por Jesús. Y cuando los discípulos les impiden o les intentan impedir a los niños, su conducta es mala para con los propios niños. Y al final su conducta estaba mal con Jesús mismo. Porque Jesús no les dijo para protegerle de la gente y de los niños que se acercaban a Él. La actitud de los discípulos podía dar a entender que Jesús era de alguna forma
o tuviera de alguna forma prejuicios para con los niños. Y que Jesús fuera como los demás maestros de aquel tiempo. Saber que en aquel tiempo, en aquella cultura, los niños empezaban a aprender la ley con 12 años. Y solo se acercaban a los maestros a partir de los 12 años. Lo que los discípulos estaban haciendo es dar a entender que Jesús era como uno de los maestros de aquel tiempo. Pero Jesús no era como uno de los maestros de aquel tiempo y ya había probado eso. Comía con pecadores, con publicanos, se acercaba a la gente humilde y marginalizada. Así que luego Jesús recibía a los niños más pequeños sin ningún problema. Vale. ¿Cómo se puede impedir que los niños vengan a Jesús? Porque uno puede estar pensando, yo jamás impediré a un niño que venga. Yo jamás impediré a un niño que venga hasta Jesús. Vale, ojalá jamás impidamos. Pero, ¿qué formas hay? Si a lo mejor quieres impedir a un niño de venir a Jesús, ¿qué formas hay para que lo logres? ¿Cómo puedes impedir a un niño de venir hasta Jesús? Primero, cuando fallamos en enseñarles la palabra de Dios. Cuando fallamos en enseñarles la palabra de Dios. Cuando no oramos con ellos. Cuando en nuestra vida diaria pues no sacamos tiempo con ellos para leer un texto de la Biblia en su lenguaje. Cuando no sacamos un tiempo de nuestro día para orar con ellos de alguna forma. Así impedimos a los niños de venir hasta Jesús. Entonces, por ejemplo, es una preocupación constante de Vera, ¿no? Y mía también, por supuesto. De que tengamos literatura cristiana que enseñe valores cristianos de la palabra de Dios y que desde antes que sepa leer, pues ya escuche el mensaje. Y cada noche buscamos orar con Hugo. Y cuando se despierta o en otras partes del día, pues buscamos leer una historia bíblica con él. Cortita. Porque si no lo hacemos, estamos impidiéndole de acercarse a Cristo. Otra forma de impedir a los niños que vengan hasta Jesús, cuando nos damos el ejemplo. Porque ¿cómo los niños aprenden? ¿De lo que hablamos? ¿Los niños aprenden de lo que hablamos? Bueno, aprenden algo de lo que hablamos. Pero aprenden mucho más de lo que nos ven, ¿verdad? El ejemplo. Por más que yo diga algo a Hugo, él hará lo que yo haga. Me copiará. El niño copia todo. Así que, si nos damos el ejemplo, fallamos en traerles hasta Jesús. Si hablamos y nos damos el ejemplo con nuestro vivir diario, fallamos en traerles hasta Jesús. E impedimos a los niños que vengan hasta Jesús. Si como iglesia nos damos el ejemplo de cuidar a los niños, fallamos e impedimos a que ellos vengan hasta Jesús. Como iglesia tenemos que dar el ejemplo a los niños. Porque los niños que vienen al local cada domingo, los niños que van a lo mejor a una celda, los niños que están en contacto con nosotros, van a aprender de nosotros cómo portarse y cómo adorar a Dios. Si un niño ve que los creyentes están levantando la mano y adorando a Dios con pasión, con vigor, con alegría, ¿qué hará el niño?
poco tiempo estará así también. Y tú dirás, pero ¿será que está sintiendo? Pues da igual, está aprendiendo. Está copiando. Está copiando cosas buenas. Si nosotros nos sentamos para escuchar la palabra con reverencia, y el niño ve eso, aprenderá y hará lo mismo. Pero si estamos en el móvil todo el rato, y cualquier cosa nos distrae, el niño pensará igual, que él también puede hacerlo. ¿Me explico? Podemos impedir a los niños de venir hasta Jesús por nuestro ejemplo, si damos el mal ejemplo. Y no queremos dar mal ejemplo, pero muchas veces damos, ¿verdad? Por eso hay que cuidar. Y fallamos también, o podemos impedir a los niños que vengan a Jesús, cuando juzgamos que los niños no merecen nuestra mayor atención. A lo mejor los discípulos pensaron que no era una causa tan importante como para ocupar un lugar en la agenda de Jesús. Así que ellos, empeñados en salvar a Jesús, manejar su agenda, revelaron su prejuicio hacia los niños. Y su escala de valores también, ¿no? Carente de discernimiento espiritual. Por eso repito, ¿no? Nosotros como iglesia, bueno, como padres, como familia, tenemos que sacar tiempo en la agenda para los niños, para enseñarles, para dar el ejemplo y para vivir con ellos la fe. Es decir, para que ellos sepan qué es vivir como creyente. Porque si no tienen contacto con nosotros, si no viven con nosotros, es decir, si no pasan tiempo con nosotros, no van a saber lo que significa ser un creyente en el vivir diario. Así que lleva a tu hijo, lleva a tu hija, lleva a los niños, los peques, a donde quiera que sea, para que vean qué es vivir de manera cristiana en los distintos ámbitos de la vida. ¿Me explico? Así que, si tienes un tiempo, pon el niño en el coche, o sale con él al senderismo, o en la bici, o por la calle, o lleva a él a comprar cosas contigo, para que sepa él cómo tú tratas a la gente en el mercado, etc. Pero cuando lo lleves, cuides para que des un buen ejemplo a él, para que aprenda de manera correcta y no malamente. Muy bien, vamos terminando, ¿no? Una vez más digo, como iglesia también tenemos que sacar tiempo en nuestra agenda para los niños. Una iglesia, quiero repetir eso, una iglesia que no tiene una propuesta, no tiene un ministerio, no tiene un camino, no tiene una forma establecida de bendecir a los niños y enseñarles a los niños de alguna forma y cuidarles a los niños que vienen, es una iglesia que está fallando en un aspecto fundamental, porque está impidiendo a que los niños vengan hasta Jesús. Así que en el presupuesto de la iglesia, en la agenda de la iglesia, en los dones que hay, en el esfuerzo que hay entre los miembros de la iglesia, tiene que estar en pauta los niños. Eso es un valor que no podemos dejar a un lado. Porque si nos olvidamos como iglesia de los niños, pues estamos perdiendo terreno. Y aquí, bueno, como dije, vamos terminando. Hay una organización en Brasil llamada PEC, significa Asociación Pro-Evangelización de Niños.
Y ellos sacaron una estadística en Brasil, pero que creo que es real en muchos otros países también. Y la estadística que sacaron es que la gran mayoría de misioneros y pastores en actividad se convirtieron cuando niños, o siendo hijos de creyentes que recibiendo el mensaje durante su niñez llegaron a convertirse en la adolescencia o en la juventud. Una vez más, la mayoría de los misioneros y pastores en actividad en Brasil, eso es estadística, pero creo que en otros países también, como Estados Unidos, aquí y otros países, yo creo que sigue algo semejante. La mayoría de los pastores y misioneros, es decir, el liderazgo de la iglesia, se convirtieron en su niñez, o son hijos de creyentes que recibieron el mensaje durante su niñez, se convirtieron en la adolescencia y juventud. Y aquí os quiero dar algunos ejemplos históricos. Por ejemplo, Charles Spurgeon, John Wesley y Charles Wesley, los hermanos Wesley, por así decirlo, grandes hombres de Dios en la historia. Su madre se llamaba Susana Wesley. Cada día enseñábales la palabra a ellos. Han crecido en la fe, llegaron a convertirse y fueron grandes predicadores, pastores. La iglesia metodista, toda la iglesia metodista, pues nació allí en la casa de los Wesley. George Whitefield, otro gran predicador y pastor en la historia, etc. Podría dar otros ejemplos. Ejemplos más cerca, pues está por ejemplo el pastor allí de Puente Genil, Nehemías, convertido también ahí en temprana edad. Israel Sanz, el pastor de la iglesia de Córdoba. Su nombre condena, ¿no? Israel tiene que ser hijo de creyente. Yo mismo. Mi abuela me llevó a la iglesia con 9 años. Empezó a llevarme a la iglesia con 9 años. Mis padres no eran creyentes, pero como mi abuela tenía autoridad y mis padres pues no la negaron, pues empezó a llevarme a mí y a mis hermanos. Yo con 9 y mis otros 2 hermanos con 12 y 13. Y a partir de ahí hemos crecido cada fin de semana escuchando la palabra. Mis hermanos se convirtieron, yo también fui bautizado con 12, mis hermanos también bautizados a temprana edad. Ellos 2 aprendieron a tocar guitarra y piano, yo no aprendí nada. Bueno, aprendí a tocar saxofón, he tocado un poquito, pero ya luego me di cuenta que lo mío era otra cosa. Fui consagrado a pastor y aquí estoy, también convertido a temprana edad, como niño. Así que nuestros hijos, nuestros niños, los niños de la iglesia, son un gran ministerio. El ministerio de nuestras vidas. Cuando un niño es salvo, puede dedicar toda su vida a Cristo. Y que como iglesia, una vez más, puede estar pensando, yo no tengo niños más pequeños, mis niños ya están grandes, o yo no siquiera tengo hijos, pero comparte ese mensaje porque es un mensaje que tiene que llegar a nuestra mentalidad como iglesia, de que los niños son un valor, que me da igual si yo tengo niños pequeños, los niños en la iglesia son un valor, que como iglesia, y yo formo parte de la iglesia, pues es una mentalidad que tenemos que tener. Valorar a los niños en la iglesia, cuidarles de ellos, enseñarles, sacar tiempo para ellos,
esfuerzo para ellos, para que sean creados, cuidados y enseñados en la palabra. ¿Estamos ayudando a los niños a venir a Cristo? ¿Estamos ayudando a los niños a venir a Cristo? ¿Estás ayudando a los niños a venir a Cristo? ¿O eres indiferente? Es decir, bueno, lo que sea, ya no tengo niños mismos. O, bueno, mi niño, yo hago lo que puedo por él, ya está. ¿Estás intentando, estás buscando, estás ayudando a los niños a venir a Cristo o eres indiferente? O peor, por tu falta de ejemplo o diligencia, ¿estás impidiendo a un niño de venir a Cristo? ¿En qué grupo estás? ¿En qué grupo estamos? Es curioso que el grupo que intentaba impedir era el grupo de los discípulos. Eso nos hace pensar que muchas veces es la iglesia que muchas veces impide. Así que aquí terminamos. La enseñanza de Jesús es clara. De los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como niño, no entrará en él. Así que el niño no solo debe venir a Cristo, sino que el niño es como un modelo para los que creen. No porque son inocentes, sino por la forma como reciben, como creen en Cristo. Jesús está demostrando aquí que no hay virtud en nosotros que nos encomiende al reino. Si queremos entrar en el reino, debemos despojarnos de toda pretensión como un niño. Obviamente Jesús no está diciendo que sus discípulos deben imitar cualidades de niños y ser infantiles. No, por supuesto que no. Pero un niño, ¿cómo confía? Confía plenamente. Yo le digo a Hugo, salta, y él salta, porque confía. Confía plenamente en su Padre. Entonces esa es la idea de Jesús cuando dice, el que no recibe al reino de Dios como un niño, no puede entrar en él. Porque para entrar en el reino de Dios hace falta esa confianza plena y total, como la de un niño en su Padre. Esa total dependencia. El niño depende totalmente de su Padre. Esa es la idea aquí también. Que nosotros dependamos totalmente de Jesús para nuestra salvación, para entrar en el reino, para vivir la vida cristiana. En ese sentido, los niños no solamente deben venir, sino que son ejemplo para nosotros, cada uno de nosotros. En el sentido de que aprendamos de ellos, qué es confianza y qué es dependencia. Nosotros vamos creciendo, ganando autonomía y queremos autonomía para todo, pero en relación a Dios, nuestra confianza y dependencia tiene que ser la misma. Y aquí terminamos. Amén. La lección. Saquemos tiempo, agenda para los niños, valoremos y nos esforcemos por ellos. Como familias, tú que tienes niños, sobrinos, hijos, encontrar maneras de bendecirlos. Yo cuando voy a dar regalos para mis sobrinos, cuando voy a Brasil, siempre hay que llevar regalos, ¿no? Sí. Pues literatura cristiana, pues juguetes que tengan que ver con la palabra. Hombre, a veces damos también ahí un cochecito y algo así, ¿no? Pero siempre he metido algo, ¿sabes? Para que se quede eso. Entonces, sacar tiempo, agenda, esfuerzo, valor, presupuesto para los niños en nuestras familias y en la iglesia. Y como lección final,
pues nosotros mismos aprendamos con los niños a cómo confiar y depender de Dios para nuestra propia salvación. Si estás aquí y aún no eres salvo, aún no sientes esa convicción o ese convencimiento que formas parte del reino de Dios. Jesús fue claro: para entrar en el reino de Dios hay que recibirlo como un niño, con confianza plena y dependencia total de Jesús. Así se entra en el reino de Dios. Si estás aquí o si nos ves ahí por internet y aún no has entrado en el reino de Dios, ese es el camino. Confía plenamente en Jesús y depende totalmente de Él.